Y asimismo, Sara, realmente las consultas por casos febriles en este caso aumentaron ya desde los últimos meses del año 2023 y esto iría en aumento, según comentaba el gerente de salud del Instituto de Previsión Social. Y estas consultas se dividen en dos enfermedades que básicamente fueron las que generaron mucho problema en años anteriores. Por un lado, estamos hablando del dengue, como bien mencionabas, y también COVID-19. Estamos hablando de dos enfermedades que son, en este caso, los diagnósticos de las consultas febriles. Y esto, si bien hasta el momento no se tiene una mayor ocupación de las camas de internación principalmente, sí las consultas ambulatorias van creciendo. Eso es lo que manifestaba entonces el doctor Carlos Morínigo, gerente de salud del IPS. Hay que mencionar, esto motivó a que precisamente nuevamente las campañas de concienciación se lleven adelante. Y en este sentido, en relación al dengue es la eliminación de criaderos básicamente, y con respecto a lo que sería COVID-19, la puesta en marcha nuevamente del uso de tapabocas en los centros asistenciales, principalmente en el IPS. Incluso ya corrió una circular para que esto sea obligatorio a nivel de atención pública. Eso al menos lo que mencionaba. Pero escuchemos a continuación lo que decía el doctor Carlos Morínigo en relación a las cifras y el aumento de estas dos enfermedades. En cuanto al dengue y sobre todo el COVID también, que hay un aumento importante. En el dengue nosotros hemos mantenido un aumento desde la semana 40 y pico del año pasado y cerrando el año con una triplicación prácticamente de casos febriles sospecha de dengue. También una característica, una llamada de atención que también en las últimas 3 semanas hubo un aumento de COVID-19 por test del 236%. O sea que cabeza a cabeza, inclusive hubo un momento que el COVID hay mayor cantidad de pacientes con COVID que dengue. Nosotros tenemos en total hasta la semana 52, que es cierre de este año que pasó, tenemos aproximadamente unos 40.000 pacientes que vinieron por consultas febriles, de los cuales dengue confirmado nosotros tuvimos 1.692 a nivel país, confirmado de dengue. Y también en COVID-19 tenemos la misma situación en donde nosotros el 236% han aumentado. Eso estamos hablando de una cantidad muy importante de pacientes, de los cuales también internados nosotros tuvimos en total 739 pacientes en el transcurso del año pasado. Bueno, es lo que manifestaba el doctor Carlos Morínigo en relación a esta cifra de aumento. Si bien hay que determinar mediante diagnóstico si es dengue o COVID, en este sentido lo ideal es las medidas paliativas en este caso. Repetimos, eliminar criaderos de mosquito y también el uso de tapabocas ante cualquier señal. Estamos hablando de fiebre y de repente algún síntoma que esté relacionado a alguna de estas dos enfermedades que al principio son muy similares. Y otro detalle adicional en relación al IPS tiene que ver con la falta de medicamentos, una constante que se daba ya en el IPS central, incluso en los hospitales periféricos, teniendo en cuenta que muchos asegurados solicitaban o denunciaban en este caso la falta de algunos insumos básicos. Y hoy el doctor Morínigo, el gerente de salud, nos decía de que sí, hay stock cero en algunos medicamentos que son muy habituales, por ejemplo, para enfermedades complejas, o el tratamiento del famoso triglicérido, por ejemplo, o el colesterol, que es muy demandado por pacientes mayores. Eso no se está teniendo, se está hablando de la posibilidad de una licitación por vía de la excepción entre este mes y el próximo, de manera a poder nuevamente tener medicamentos que son básicos a nivel del Vademecum del IPS. Y hay un detalle adicional en relación a los medicamentos. El doctor Morínigo nos hablaba de un problema presupuestario también dentro de la previsional, por lo cual ellos tienen que ir acomodando todos los números de manera a hacer las licitaciones de la manera más efectiva posible y contar, en este caso, con la medicina que requiere el asegurado. Pero escuchamos en esta segunda parte lo que mencionaba el doctor Morínigo en relación a la carencia de medicamentos.
Nosotros tenemos medicamentos en stock cero, eso es categórico. Medicamentos para dengue hoy en día estamos contando, gracias a Dios, pero existen otros medicamentos del Bademecum con los cuales no estamos contando. Para eso se está llamando una licitación extraordinaria ahora para la adquisición de los medicamentos donde estamos stock cero, en donde si esa licitación es aprobada, que tiene que ser en esta semana, probablemente para la quincena de enero o comienzo de febrero vamos a tener un 94% de nuestro Bademecum en totalidad. Pero existen medicamentos como por ejemplo para los triglicéridos que nos está faltando, algunos otros medicamentos también para algunas patologías un poco complejas está faltando, y que eso ahora estamos haciendo los llamados a licitaciones correspondientes por excepción para adquisición de este año.